¿Sabes lo que es tener 4.000 mesas de votación, centros de votación? Tener los representantes de mesa, pero no solamente tener los representantes de mesa, tener toda la estructura de cuántos son los votantes que hay por área. Juan Carlos, esto es científico, esto no es relajo. El voto silvestre es muy poco. Tú tienes que saber quiénes tú sacas a votar hasta las 10, 11 de la mañana. Cuando tú ves, oye, en el padrón no ha salido a votar porque a cada candidato le dan su listado. No, y el representante en cada mesa. Eso es importante. Sabe quiénes llevaron a votar, quién salió, si la persona, ¿por qué es la comunicación de casa en casa? Porque si la persona hay que ir a buscarla en auto, si no puede caminar, si es un adulto mayor, si es un discapacitado. Todo eso te lo da la organización. Los votos silvestres son muy pocos y es por eso que cuando nosotros hablamos de organización, militancia y responsabilidad, estamos hablando de esto. Entonces a veces es una organización. Yo no sé cómo estarán los demás. Lo que yo sí te puedo decir es cómo estamos nosotros a nivel nacional. No, los demás te garantizo que cada vez que escuchan la organización del PRD se tratan de preparar lo mejor posible. Claro, y es normal. Bien, ok, vamos a hablar del transporte, porque tú siempre has insistido en el PRD, pues, y que tú lo encabezas, la idea del monorriel y no del metro. Sin embargo, los otros días salió un artículo que yo me detuve a estudiarlo a fondo y hablaba que en 250 ciudades, por ejemplo, en el orbe hay metro y probablemente comparado habrán en 5 o en 6 ciudades el monorriel. ¿Por qué el sistema menos popular, quizás más caro y no el metro? Déjame terminar esta pregunta porque esta ya es una inquietud personal. Pareciera ser que si un político coge blanco, el otro coge negro. Si uno coge alto, el otro coge bajo. ¿Por qué monorriel y no metro? Tengo que reconocerte y lo voy a hacer públicamente. Balbín Herrera y su equipo de trabajo no va a negar ninguna propuesta que sea buena para el país. No importa si es de un candidato u otro. Lo que ocurre que el monorriel está en 20 países, en 20 ciudades de los Estados Unidos, está en Europa, está en la China, se está construyendo. Es más, en Brasil, América Latina en ningún lado en está. Brasil está. Y en cambio el metro está, acuérdate que nosotros somos latinoamericanos, no somos europeos. No, pero también estamos en Estados Unidos. Acaba de ocurrir en Los Ángeles, se acaba de hacer una encuesta, un referéndum, y el monorriel ganó 5-1. ¿Pero por qué el monorriel? El monorriel es el transporte masivo que debe ser integrado. No es solamente el monorriel, tiene que tener buses urbanos. Es el que menos afecta al medio ambiente, en primer lugar. Pero en segundo lugar, en su estructura constructiva, de estructura, va por encima, va como los pilotes que tenemos aquí en la avenida Balboa. Entonces, eso nos permite a nosotros saber, y te planteo lo siguiente, el monorriel iría en su primera fase de la garita 180 de San Miguelito a Plaza 5 de Mayo. Ese solo tramo te cuesta 540 millones de balboas, pero te traslada a 500.000 de personas que vienen desde Alcaldía, Chilibre, San Miguelito a la Plaza 5 de Mayo. El segundo tramo sería... Pero fíjate que hablan que el monorriel no tiene, por ejemplo, las suficientes estaciones que pudiera tener. No, claro. ¿Sí las tiene? Sí las tiene. Y además, el segundo tramo vendría desde la Doña, que viene de la 24 acá, de Tocumen, pasaría por Pedregal, coincide en el área de la garita 180 y se va directamente, se ensambla allí con la 180 y se va a la Plaza 5 de Mayo. Allí se moviliza 300.000 personas. En esos dos tramos estamos movilizando 800.000 personas. El pasaje costaría entre 40 y 50 centavos. Se pagaría, por supuesto, claro, por se pagaría solamente una vez. Pero lo que es más, para nosotros el monorriel constituye lo que es cuidar el medio ambiente. Nosotros estamos cuidando el medio ambiente. Cuando uno trabaja en construcción... ¿Hay estudios ya de factibilidad? Claro, hay estudios de factibilidad y por eso es que... Para Panamá. Para Panamá, estudio de factibilidad. Y lo que ocurre es que los diseños y los planos demorarían 18 meses. Y luego de los 18 meses durarían 36 meses del inicio
a la terminación Valmira, del una primer pregunta. tramo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a ti te presentan un estudio de factibilidad que el metro es mejor que el monorriel? Yo lo aceptaría, pero me lo tienen O que sea, justificar. tú sientes Claro. que tú tienes esa flexibilidad. Claro. A ti te tienen que convencer De que esto el es- metro que es mejor mejor. que el monorriel. Lo que ocurre con el metro, y recuerden ustedes, que ¿por qué el monorriel? Por la estructura que tiene este país. Esta es una estructura que tiene muchas áreas topográficas distintas. Entonces nosotros necesitamos saber, el que construye por arriba sabe qué es lo que se va a encontrar. El que construye por abajo, como se dice en buen panameño, le sale la bruja. Tú no sabes lo que hay aquí. Sí, pero el impacto por arriba a la misma ciudad es más fuerte que por abajo. No lo sé, yo no soy un experto. No, los expertos Sí. han señalado Sí. que es menos invasivo. Sí. Es menos invasivo, traumático menos también. traumático. Ok. Porque arriba, y podrías tener el monorriel hacia Pero arriba. tú sí estás abierta de que cualquiera de Claro. las dos opciones que te la presenten de ser tu presidenta, Claro. tú vas a escoger la... Y el metro, el kilómetro estaría entre 30 y 50 millones, todo integrado. El metro estaría hablando de 100 millones el kilómetro. El kilómetro. Entonces esos son también temas que hay que Muy bien, analizarlo. me parece pero muy bien. estamos abiertos. Muy bien, muy bien. Ok. Cuando Ricardo Martinelli adopta o llama a Juan Carlos Varela a formar parte de su como vicepresidente a Juan Carlos Varela, él adopta una de las ideas de Juan Carlos de la jubilación para los mayores adultos, en el caso de Juan Carlos de 70 años, de 100 balboas. Yo me acuerdo que yo les pregunté, no sé si fue en una reunión en mi casa o aquí en una entrevista o el foro de vicepresidentes que hubo, yo le pregunté a Juan Carlos como cuánto costaba esto. Y él me dijo, mira, no hemos analizado exactamente, pero se podrían ser entre 60 a 100 millones de dólares. Tú sales ahora de que no solamente vas a dar 100, sino 162, y ya no para los adultos mayores de 70, sino de 65. Eso significa que tu oferta duplica en costo la de ellos. ¿De dónde vamos a sacar esos 200 millones de dólares? En primer lugar, quiero decirte que la primera propuesta que presentó su plan de gobierno, un gobierno para la gente, la hicimos nosotros el 11 de enero de este año 2009. Nosotros en esta propuesta tenemos 65 años y la mitad del salario mínimo. ¿Por qué? Porque siempre se da que cada vez que para ir a buscar un aumento hay que salir a la calle. Nosotros decíamos, hoy él está en el tema de Valmira, los déjame interrumpirte un segundito, mi amor. para que estemos... El que salió primero con la jubilación del adulto mayor, que no tenga ninguna jubilación públicamente, fue Juan Carlos Varela. Se la adopta Martinelli y tú sales después, posterior, con esta propuesta. Que tú la hubieras tenido y no se divulgó es otra cosa. Eso es. Pero Eso es que ante la percepción ciudadana es él el... Ante la percepción, pero la realidad es que el único plan que recoge eso, porque una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Pero mi pregunta es, independiente de quién es primero, quién es segundo, eso es importante. ¿de dónde vas a sacar el dinero? Eso es importante porque muchas veces es que se copiaron de nosotros. Yo no tengo ningún problema Pero no en copiar. importa, yo creo que si la idea es buena, ¿por qué no te la puedes copiar? Exactamente, Bien. pero había que dejarlo claro. En segundo lugar, cuando nosotros entramos, inmediatamente ganemos el 3 de mayo. Nosotros vamos a tener 3 días de descanso. Inmediatamente entramos a la semana siguiente a trabajar. Nosotros tenemos un presupuesto de 9.700 millones de balboas, de los cuales tenemos 3.000 millones en inversión. Eso es mucho recurso. Y si nuestro objetivo es salud, educación, producción de alimentos, el tema del transporte y sobre todo la seguridad social, nosotros lo que tenemos que hacer es reorientar el presupuesto. Tienes que ir a la asamblea. Claro, por eso es que es una falacia decir que inmediatamente el 1 de julio yo te voy a aumentar, porque eso sería incorrecto. Tú tienes que ir con la asamblea a reorientar tu presupuesto. Porque ya el presupuesto está aprobado. Claro, y está aprobado. Y reorientas ese presupuesto hacia las cosas que tú estás planteando como impacto en este primer periodo. Y yo reorientaría a eso, al tema de los policías, a terminar las escuelas
a meterle velocidad, una fuerza de tarea a la De escuela. eso voy a hablar los primeros 100 días. Eso Malvina. es. Vamos a hacer la primera y única pausa comercial y regresamos entonces donde vamos a hablar de la encuesta, la famosa encuesta que tiene Balbina y cómo está Balbina. Vamos a hablar de la encuesta de su jefe de campaña, vamos a hablar un poco de seguridad, vamos a hablar del Así es. aspecto personal tuyo, ¿Cómo no? vamos a hablar de todo. Regresamos. Enseguida continuamos con la entrevista de Juan Carlos Tapia a Balbina Herrera.